Buenas amigos y amigas, nos encontramos en nuestro canal de YouTube Strongman Tarraco y hoy creo que tenemos el título bastante encaminado y es el peor consejo del mundo. Para mí, si entrenas de verdad, pierdes la técnica. Esto es una afirmación, consejo, tip, etcétera, que he oído ya muchas veces y creo que es el peor consejo que puede escuchar una persona que se inicie o una persona que esté intentando mejorar en el gimnasio, en esa travesía que todos pasamos prácticamente por el desierto en un momento y otro, en los estancamientos de hipertrofia y fuerza. Es el peor, ¿por qué? Porque lo que peor hace la gente es entrenar. A la gente le cuesta mucho encontrar el punto de equilibrio perfecto entre el peso que mueve, la técnica que utiliza, lo forzada que lleva esa serie, y realmente es muy complicado que la gente entrene bien y ajuste bien todas esas variables que son absolutamente imprescindibles para que haya un estímulo correcto y suficiente sin pasarse y sin lesionarse para crear hipertrofia o fuerza. Entonces, claro, nos dejamos siempre el individuo y el contexto. Yo entiendo perfectamente la persona que hace esa recomendación lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque yo he defendido a Branch Warren y a Johnny Jackson haciendo entrenos que técnicamente son malos, deplorables, unos rangos, unos balanceos, pero evidentemente eran dos culturistas top, con físicos increíbles, que evidentemente no se podía criticar su desarrollo muscular. En el contexto y en el individuo de ellos, eso funciona. Pero ningún principiante del mundo puede mirar esos vídeos e intentar imitar eso. Uno, porque se va a destrozar físicamente. Es la realidad. Por tanto, muchas veces cuando se dan estos consejos entiendo que lo que quiere decir la persona es que tú, si llevas una serie al límite, en algunos ejercicios puede que hagas un poco de trampa que sirva para aumentar el estímulo. No estoy de acuerdo en la afirmación al 100%. Yo hago preses de hombros que he colgado en otras redes sociales y los habéis visto al límite más absoluto, que la última repetición es un infierno, y yo hago la primera igual que la última, salvo que evidentemente es un infierno. Ralentizo el movimiento, pero hago el mismo recorrido, hago exactamente la repetición técnicamente igual de perfecta. Porque de lo contrario estamos entrando en un punto, otra cosa es que ya te falle por cansancio y ahí se interrumpe la serie. Porque si no vamos a tener una lesión en el hombro y va a ser mucho peor. Entonces no estoy de acuerdo en la afirmación al 100%. Puedo estar de acuerdo en un cool alterno que se empiece y haya un ligero, que no tengas que estar así, porque llega un momento que pierdes capacidad de estímulo porque tienes que coger muy poco peso. Que puedas un poco, digamos. Y la otra es ya, claro, cargando el cool alterno desde abajo, tirando, que parece que estés pegando, o no, que te digan que cargues para pegar el upper. En fin, tiene que haber un punto medio. Entiendo lo que quieren decir. En algunos ejercicios, en los jalones, tú empiezas con el buen recorrido y al final, pues bueno, tiras un poco más y te balanceas un poco. Una persona con un contexto de experiencia, que sabe lo que hace, que domina cómo tirar los ángulos, qué peso poner, que tú ya sabes que cuando voy a poner un poquito más porque voy a forzar un poco, pero que además no todas las series son iguales. Es decir, que uno puede empezar técnicamente en una pirámide impecable y la última, como la pirámide ha sido descendente en repeticiones y por tanto ascendente en peso utilizado, se vaya un poco la técnica. Eso lo puedo entender y puedo querer entender lo que quiere decir la persona que da ese consejo, pero ese consejo no se puede dar. Porque si la persona iniciada que está empezando en el gimnasio, y cuando digo iniciada no es que lleve 3 meses, hay gente que lleva 5 años y está iniciándose en el sentido de que todos pasamos por travesías por el desierto a nivel de estancamiento que nos gustaría o estamos muy abiertos a encontrar el punto que nos faltaba. Y como aquella persona oiga, ostras, un press de banca. Un press de banca, ¿cómo perdemos la técnica o la sentadilla? ¿Cómo perder la técnica para llegar al fondo de ese ejercicio, para estimular más? ¿Qué es? En la sentadilla, acabar con la barra detrás de las orejas, la espalda curvada y dejándote las cervicales, la vida, el alma y algo más. ¿Eso es? No. Tú tienes que mantener una técnica impoluta ahí.
Y en el peso muerto exactamente lo mismo. En un buenos días, en un remo barra, ¿qué significa? Tú puedes empezar bien y trampear un poco al final, y la otra es empezar prácticamente de pie, tirando de trapecios y dejándote el bíceps. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Si esa persona recibe esa información en un momento que está débil, va a intentar emularlo y va a intentar tomar su entrenamiento por un camino que en absoluto es el que necesita esa persona. Porque al final, evidentemente, hay casos de gente que, con el contexto y un individuo X, y lo he explicado muchas veces, acortan recorridos, acaban conociendo tanto su cuerpo que probablemente ese estímulo les beneficie. Hay muchos casos de culturistas que técnicamente, el mismo Arnold tampoco hacía muchos curls con trampa, es decir, que buscan un estímulo que se conocen a ellos mismos, y bueno, y también nos han arrancado el bíceps. Porque en algunos curls de bíceps de estos tirando para arriba, en una de estas se te suelta el tendón y ya se acabó. La tontería esa de trampeo con el curl, que así, ¡pap! El bíceps y ya está. Se acabó, es un clac, ¿eh? ¡Ostras! Ya está. Ya, esa tontería ya se acaba. Entonces hay que tener esa predisposición y esa predisposición a no hacerse daño. Porque hay una cantidad de gente reventada por ahí de los hombros y de todos lados, precisamente por meter ejercicios que quieren llevar un poco más lejos de lo que pueden técnicamente. O sea, el fallo muscular, por esencia, tiene que ser muscular antes de perder la técnica. En el momento que tú pierdes la técnica, te pones en riesgo. Y el estímulo ya empieza a ser más dudoso. Repito, hay ejercicios, elevaciones laterales, que tú dices, bueno, yo las elevaciones laterales las puedo hacer con 35, y me habéis visto, pero lo hago siempre piramidal. Esa última que esfuerzo, yo he empezado con 10 kilos. He empezado con 10 a series de 40 repes. Hago la pirámide y la última, venga, vamos a grabar, patapam. Y sí que es verdad que, pero técnicamente, no me implica ningún riesgo más porque manejo el peso. Y sí es cierto que en las laterales, pues bueno, en vez de hacerlo tan de esto, como que quieres despegar un poco más y yo realmente ese estímulo con las de 35 sí noto que me da un plus. Pero lo que hago automáticamente de soltar de 35 es volver a la de 10 y pegar el bombeo final. Ya me conozco, pero yo no puedo enseñarle a un chaval que empieza, oye, primero porque las de 35 no las va a poder sacar del mancuernero, y mucho menos para hacer laterales. Pero no es correcto. Es diferente porque en el contexto individuo puede servir y entiendo el consejo, pero no puede ser algo que, si nosotros nos tenemos que quedar con un punto, es técnicamente impecable y vamos viendo. Y ya si con los años, con el tiempo, con la experiencia, ya con el rigor de todo, en algunos ejercicios, repito, hay algunos, preses de pecho, preses de hombros. ¿Cómo se hace un press de banca mal técnicamente? ¿Cómo entrena la gente el press de banca o el press mancuernas o cualquier press que llevado al límite pierdas la técnica? No, es que para entrenar bien hay que perder la técnica. ¿Cómo lo haces? O un press de hombros. ¿Un militar? ¿O qué significa? ¿O la gente que entrena con máquinas mayoritariamente? ¿Cómo pierde la técnica? No es extensiones de tríceps. La técnica que es ya que dejas de utilizar el tríceps, ya le metes el empujón para abajo, metes dorsal, deltoides frontal, anterior, es que ya es un poco que igual habría que explicar qué es exactamente perder la técnica para entrenar bien. Porque, repito, yo llevo muchas series y he colgado algunas al fallo de series de 1 minuto, sobre todo de hombros, de pectoral, y ahí está, ¿eh? O en una prensa me explica alguien cómo se pierde la técnica para favorecer porque como se te vaya la rodilla, lo que vas a favorecer es la rehabilitación que vas a tener que hacer después de la operación. Entonces, hay consejos que además dice la gente muy a la ligera y la gente que lo oye, eso es lo que fallaba. Yo estoy haciéndolo bien técnicamente, el tipo ese me está diciendo que no mueva el brazo, que no me mueva la espalda, que no lo otro, y lo que faltaba es coger un poquito más y moverlo todo. Pues me parece un consejo bastante peligroso, la verdad. Que repito, intento entender qué quieren decir. Porque yo en algunos ejercicios determinados, a veces pierdo la técnica impoluta de ejecución en pro de mover un poco más de peso y generar un poquito más de estímulo.
Pero por norma general, en la mayoría de ejercicios, sobre todo en los libres, lo que hablamos, un press mancuernas 90, que yo lo hago a tope y acabo repeticiones, ¿cómo se pierde la técnica aquí? Recorrido completo, ¿cómo se pierde para tener más estímulo? Porque como la persona no maneje el peso, le haga así y se le vaya, se acabó. Porque la gente es muy, no, yo muevo. Yo he visto gente hacer bíceps por ahí, que el mérito está en que tengan los tendones intactos. Porque yo a veces he hecho bíceps pues con 30, 35 y las últimas pues te ayuda, pero lleva un control realmente absoluto del movimiento. Gente que aquí y luego lo peor, ¡bam! Como la fase excéntrica, no la pueden dominar porque bastante tienen con levantar con el dorsal la concéntrica del bíceps, al bajar la sueltan. Y toda esa gracia, y hay gente que les jadea, les apoya, ostras, sí, todos los que hablan no la pueden mover. No, no va por mí. Yo no hablo, pero la puedo mover. Bueno, dicen eso hasta que el tendón, aquí. Y venga, ya hemos hecho la gracia. Así que cuidadito con todo esto, porque yo he tenido lesiones, no por hacer mal las cosas, por ir al límite, porque soy atleta de fuerza, powerlifter, strongman y demás, pero cuidado con los consejos que se dan, cuidado con la gente que se imita, que es lo que decimos siempre, esas personas son individuos X únicos con contextos únicos, muchas veces con un contexto global que no se parece ni se asoma a la persona que quiere imitarlo. Los ejercicios se tienen que hacer técnicamente bien, porque es la forma más eficiente de estimular el músculo, con el peso adecuado y luego forzar las repeticiones todo lo que puedas para ir al límite. Siempre lo digo, lo ideal, si te ponen 8, 12, 10, es que no puedes hacer una más. Ajustarlo al máximo serie tras serie. De ahí que yo recomiende que se apunte, porque no nos fiemos siempre de las sensaciones, sino de lo que realmente podemos y no podemos hacer objetivamente. No siempre subjetivamente, aunque evidentemente si uno está enfermo o lo que sea, pues baja el rendimiento. Y a partir de allí, con el tiempo, los años, la experiencia, el rigor y todo lo que convenga, se podrá dilucidar, que por los que han venido a escuchar la palabra, sí vale la pena en algunos ejercicios forzar un poco y, digamos, perder un poco la técnica en un remo o lo que sea para dar 2 repeticiones extra y un estímulo extra. Pero hay un montón de ejercicios en los cuales que alguien me explique de hombros, de pectoral, de pierna, cómo se pierde la técnica para intentar mejorar el estímulo. Porque lo más probable es que buscando mejorar ese estímulo, lo que acabes es lesionándote alguna articulación, o algún músculo, algún ligamento, algún tendón. Y entonces la gracia de hay que mover el máximo peso, sí, el máximo peso siempre y cuando se domine. Hay gente que es evidente que aunque no pueda, domina el peso. Yo sí voy con las mancuernas de 60 a 15 repeticiones de press plano, puedo hacer 14, puedo hacer 12, pero yo saco la barra en las mancuernas y las domino. Luego la fatiga muscular me dejará o no llegar a mi objetivo, que será probablemente suficientemente ambicioso para que me cueste llegar o no llegue. Pero no las domino, las domino. Hay gente que no las domina. Gente que le da las mancuernas, baja peso, porque todo este movimiento en tensión va a acabar destrozándote los hombros, el pectoral o el codo. Y es algo que tirar mucho está muy bien, pero el que pueda. Nadie empieza con las mancuernas de 60, ni de 70. Nadie. Por tanto, paciencia una vez más y técnica por encima de todo. Y luego vamos viendo. Cuidado con los consejitos que escucháis, porque el día que se os parta el bíceps, la rodilla, el hombro o lo que sea, el marrón lo tenéis vosotros. El del consejito está en su casa. ¿Sí? Un fuerte abrazo.